Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí les va el video. Comencemos. Capítulo 16. Yamanaka Yuta. La voz de esta persona era un poco vieja. Tan pronto como salió su voz, la mirada de Aton también se centró en Aoba. Aoba asintió e inmediatamente se volvió cauteloso. Sabía que se acercaba la prueba que le esperaba. El Ambu ninja enmascarado no dijo nada innecesario. Directamente se dio la vuelta y salió de la pequeña habitación negra. Aoba respondió y siguió detrás del Ambu. Los dos estaban uno delante y otro detrás. Nadie habló en el camino. Caminaron durante unos 3 minutos. Y llegué a otra habitación. Podía ver dos camas de hierro frío, que se parecían a la cama de una morgue. Bienvenidos a la división de análisis de la división de inteligencia de Konohagakure. Después de que Ambu Ninja habló, levantó su mano derecha. Podía ver muchas arrugas y manchas de la vejez en la piel expuesta de su mano. Su mano derecha agarró su máscara. Luego, se quitó la máscara. E inmediatamente después de eso, un rostro anciano entró en la línea de visión de Aoba. Soy la división de inteligencia de Konohagakure, capitán de la división de análisis. Ya sea en el clan Yamanaka o en la división de inteligencia de Konohagakure, soy tu mayor. La antigüedad es la antigüedad, la posición es la posición. Puedes llamarme capitán Yuta. Yamanaka Yuta dijo con una expresión seria. Su tono no era tan estricto como su expresión. Todavía era un poco amistoso. Quizás fue por el prestigio de estar en una alta posición durante mucho tiempo que no se enojó al enfrentarse a la generación más joven. Aoba inmediatamente llamó. Tenía muy claro que la persona que tenía delante era su superior directo. Aoba evaluó a Yamanaka Yuta de pies a cabeza. Esta persona parecía tener más de 50 años. Su cabello y cejas ya eran blancos. Sus mejillas eran tan delgadas que envolvían directamente sus huesos, haciéndolo parecer un esqueleto. Debes tener mucha curiosidad por qué te traje aquí, ¿verdad? Yamanaka Yuta dijo. No tengo curiosidad. Aoba negó con la cabeza. Vaya. Yamanaka Yuta se quedó atónito por un momento. Obviamente no esperaba que Aoba respondiera así. Esto le hizo sentir un poco de curiosidad. No pudo evitar preguntar. ¿Por qué? Acepto cualquier tarea que se me asigne. Aoba respondió. Los ojos de Yamanaka Yuta se iluminaron de repente. El joven frente a él parecía ordinario y simple. No parecía muy inteligente. Esta era exactamente la persona que necesitaba la división de inteligencia de Konohagakure. Cualquiera que sea la tarea que organicé para ti, la aceptarás. Y luego lleve a cabo cuidadosamente la tarea. No necesitas saber por qué quiero que hagas este tipo de tarea. Esta era la cualidad básica que deberían tener los subordinados de la división de inteligencia de Konohagakure. En la división de inteligencia de Konohagakure, incluso los subordinados con el estatus más bajo, también guardan información muy importante y secreta. Ahora te contaré sobre los arreglos de trabajo futuros. Trabajarás en esta habitación conmigo. Serás responsable de leer los recuerdos del cadáver que acaba de morir. Yamanaka Yuta hizo una pausa por un momento y luego miró profundamente a Aoba. Lógicamente hablando, este tipo de misión no debería ser realizada por un recién llegado como tú. No es tan fácil leer los recuerdos del cadáver. El capitán Eaton piensa muy bien de ti. Espero que no lo defraudes. Trabajé para la división de inteligencia de Konohagakure durante casi 40 años. Estaba aquí antes de que llegara el capitán Eaton. Nunca he visto a nadie como él. ¿Entiendes lo que quiero decir? El rostro de Yamanaka Yuta de repente se puso serio. Miró a Aoba con ojos ardientes, queriendo ver la retroalimentación de la expresión en el rostro de Aoba. Aoba asintió. No hubo cambios en su expresión, pero secretamente respiró aliviado en su corazón. En la etapa actual, estaba lidiando con cadáveres. No leyó directamente los recuerdos de la persona real. No había necesidad de actuar demasiado profundamente. Para otros sensori ninjas, buscar los recuerdos de una persona real era mucho más fácil que en los cadáveres. Después de todo, era una persona viva. Usó el sistema de lectura mental para leer recuerdos, no la técnica secreta del clan Yamanaka. Incluso si fuera por una persona muerta, todavía podía leer recuerdos. Además, recibiría una recompensa después de leer los recuerdos. En comparación con la lectura de la muestra de una persona viva que podría producir una reacción violenta de energía espiritual. Los muertos eran muertos, no hay por qué preocuparse. Aoba, ¿no tienes curiosidad por qué el capitán Eaton te arrojó aquí? Yamanaka Yuta miró fijamente el rostro de Aoba, completamente incapaz de leer nada. Esto lo confundió un poco. ¿Era este joven orgulloso o rígido? ¿Entendió el significado detrás de esto? Aoba volvió a negar con la cabeza.
A pesar de que seguía diciéndose a sí mismo que fuera cuidadoso y cauteloso. Sin embargo, esta no era una de sus curiosidades. No había necesidad de reprimir su carácter. No le importaba en absoluto dónde lo arregló Eaton. Mientras pudiera leer recuerdos, estaría bien. La diferencia entre los diferentes lugares de trabajo no era más que las diferentes tasas de crecimiento. Aoba no quería ser rápido. Esta era también la razón por la que prefería aburrirse y esperar en el dormitorio que hacer cualquier entrenamiento. Incluso si no dio un paso adelante. Pero definitivamente no daría un paso en falso. Esto era lo que Aoba estaba pensando en este momento. Prefiere no mejorar que cometer errores y no ponerse en una situación peligrosa. ¡Qué joven tan interesante! Una sonrisa apareció en el rostro esquelético de Yamanaka Yuta, pero no se veía bien. El capitán Eaton cree que la guerra se acerca pronto. El estado de guerra es diferente al de paz. No tenemos tantas oportunidades de capturar ninjas vivos. Algunas cosas a menudo se capturan vivas, lo que significa que tenemos que pagar un precio mayor. Esto requiere nuestros sensor y ninjas especiales. Tenemos que obtener información sobre los muertos tanto como sea posible. Yamanaka Yuta le explicó a Aoba. Originalmente planeó decirle a Aoba, pero Aoba no tenía curiosidad en absoluto. No tenía la intención de guardar estas palabras en su corazón. Entiendo. Aoba asintió y sintió que lo que dijo Eaton era muy razonable. Entonces el problema es, la mirada en los ojos de Yamanaka Yuta cambió de nuevo. Miró a Aoba y preguntó, ¿crees que habrá una guerra en 3 años? Aoba negó con la cabeza sin dudarlo. Incluso si supiera lo que sucedería en el futuro y algunas noticias sobre la tercera guerra ninja, no diría nada. Todo representaría su juicio. No diría fácilmente nada que pudiera hacer pensar a la gente que era su juicio subjetivo. La idea de Aoba era muy simple. Solo quería leer en silencio la memoria en la división de inteligencia de Konohagakure. Incluso si fuera para la guerra. No tenía nada que ver con él. Capítulo 17. No duró 3 minutos. Yamanaka Yuta miró a Aoba aturdido, sin saber qué decir. Había estado en la división de inteligencia de Konohagakure durante más de 30 años. Había visto a demasiados jóvenes. Sin embargo, esta era la primera vez que veía a un joven que casi no tenía deseos. Esto le dio una sensación extraña e indescriptible. Entonces adivina, ¿crees que sucederá la guerra predicha por el capitán Eaton? Yamanaka Yuta no pudo evitar preguntar de nuevo. No puedo adivinar. Aoba negó directamente con la cabeza, sin darle a la otra parte ninguna oportunidad de dudar de él. Yamanaka Yuta no le puso las cosas difíciles a Aoba. Después de la conversación de hace un momento, había ganado algo de comprensión sobre el carácter de Aoba. Además, no tenía las altas expectativas que tenía cuando Eaton lo recomendó por primera vez. Yamanaka Yuta parecía haber pensado en algo. Miró a Aoba de nuevo, su rostro se puso serio. Una vez que estalle una guerra, la carga de trabajo aquí se multiplicará. Escuché que tu cuerpo no está muy bien. Aprovecha este tiempo de inactividad y trata de ejercitar tu cuerpo tanto como sea posible. Yamanaka Yuta le advirtió como una persona experimentada. Aoba inmediatamente asintió en acuerdo. Esto era lo que había estado esperando. Antes de recibir una orden oficial, nunca se había atrevido a practicar. En primer lugar, tenía miedo de retrasar su misión mientras practicaba y no poder leer los recuerdos. No solo causaría su propia pérdida, sino que también afectaría el juicio de Eaton sobre él. En segundo lugar, había obtenido el cuerpo de sabio la primera vez que leyó la memoria. Su condición física ya no era débil, sino muy fuerte. Era muy probable que accidentalmente expusiera a algo durante el entrenamiento. Esto podría llevarlo a ser transferido fuera de la división de inteligencia de Konohagakure, transferido a otra división Anbu, o seguir al equipo ninja en una misión. No lo beneficiaría en absoluto. Como recién llegado a la división de inteligencia de Konohagakure, tenía que ser cauteloso. Él nunca dejaría atrás ningún chisme. Ahora que había recibido la solicitud personal del capitán Yuta de entrenar su cuerpo para soportar la creciente intensidad de trabajo que podría aparecer en el futuro, Aoba, naturalmente, estaba muy feliz de aceptarlo. Esta era también la razón por la que estaba esperando. Hoy, te estoy guiando para que reconozcas el camino. Puedes venir aquí a trabajar a partir de mañana. Puedes volver por ahora. No olvides ejercitar tu cuerpo. El trabajo de la división de inteligencia de Konohagakure no es tan fácil como crees. Yamanaka Yuta agitó su mano hacia Aoba, y la expresión de su rostro volvió a ser seria. Ya no tenía el mismo interés que antes. Aoba respondió, luego se dio la vuelta y se fue sin desgana, dejando a Yamanaka Yuta en un segundo plano tranquilo. ¡Qué joven tan extraño!
Yamanaka Yuta miró en la dirección en la que Aoba se había ido y no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar. Después de que Aoba salió de la habitación que era similar a una morgue, caminó directamente hacia el dormitorio de Ambu. Después de regresar al dormitorio, Aoba se quitó la máscara de cara de gato de su rostro y dejó escapar un suspiro de alivio. Aoba recordó todo lo que había sucedido hace un momento. Parecía una simple reunión de la división de inteligencia de Konohagakure, pero le había dado mucha información. Parece que Konohagakure no está desprevenido para la tercera guerra ninja. Aoba no podía recordar el momento específico de la tercera guerra ninja. Sin embargo, entendió algunos puntos importantes del tiempo. Durante el tiempo en que Uchiha Obito se graduó de la escuela ninja, ya estaba en la batalla. Según la edad de Minato, a quien vio en Ramen Ichiraku ese día. Debe ser de 3 a 5 años. Aoba sintió que la deducción de Aton aún era razonable. Después de todo, se combinó con la información que este último había obtenido. Era solo que lo pensaba en su corazón. Definitivamente no lo diría en voz alta. Las comisuras de la boca de Aoba se curvaron ligeramente, revelando una mirada de anticipación. Llevaba casi un mes en el mundo ninja. Aparte de la técnica secreta de Yamanaka utilizada cuando estaba leyendo recuerdos, solo probó la técnica de transformación con la que el sistema lo recompensó. No había hecho ningún entrenamiento en absoluto. Él en realidad no sabía cómo entrenar. Aoba pensó por un momento y sintió que el entrenamiento actual aún tenía que estar enfocado en el entrenamiento físico. Después de todo, su cuerpo no era bueno. Entonces no había nada de malo en entrenar su cuerpo. Si no entrenara su cuerpo y practicara ninjutsu con toda su fuerza, le daría a la gente una sensación muy falsa. Salgamos y corramos 2 vueltas primero. Aoba inmediatamente tomó una decisión en su corazón. Nunca había sentido la vitalidad vigorosa y la fuerza física tiránica que le brindaba el cuerpo de sabio. Puso la máscara de cara de gato en su mano en su dormitorio. Luego salió del dormitorio de Ambu. Caminó hacia el pequeño bosque cerca de la prisión de Konoha. Según su memoria y los recuerdos adquiridos, sabía que había un bosque con estacas de madera en el pueblo. Era un lugar especialmente para que los ninjas del pueblo entrenaran. Pero había demasiada gente allí. Aoba no quería ser visto por tanta gente, a pesar de que esas personas podrían no notarlo en absoluto. Cuando Aoba llegó cerca del pequeño bosque, estaba a punto de correr cuando de repente sintió una mirada débil. Aoba controló la expresión de su rostro y trató de no mostrar ningún cambio, pero estaba pensando en su corazón. Alguien lo estaba mirando. Aoba podía adivinar fácilmente quién lo estaba mirando. Solo había 2 posibilidades. Era Eaton o Yamanaka Yuta. No habría una tercera persona en absoluto. Aoba no sabía si lo estaban mirando para ver su situación real o para supervisar su entrenamiento. No importa lo que se dijo, tuvo que fingir que no lo vio. Además, tenía que mostrar su lado débil. Después de todo, se desconocía la intención de la otra parte. Todavía tenía que ser cauteloso. Pensando en esto, Aoba deliberadamente respiró hondo, como un anciano haciendo ejercicios matutinos en un parque, sintiendo el aire fresco en el bosque. Aoba respiró directamente durante 3 minutos. Empezó a hacer ejercicios de calentamiento en serio. Articulación del tobillo. Articulación de la rodilla. Articulación de la muñeca. Aoba aún no había comenzado oficialmente su entrenamiento. Solo se había estado preparando durante media hora y estaba controlando en secreto su cuerpo, haciéndolo lucir pálido y sudoroso. Podía sentir claramente. La mirada que lo miraba ya estaba un poco impaciente. Una pizca de astucia imperceptible brilló en los ojos de Aoba cuando comenzó a dar pasos lentos. Aoba podía sentirlo claramente. La mirada que lo miraba instantáneamente se animó. Era como si quisiera ver a través de él. Cuando Aoba estaba haciendo el ejercicio de calentamiento, ya había pensado en una contramedida. Aoba acababa de correr y hacer ejercicio en el pequeño bosque durante 3 minutos cuando su rostro comenzó a palidecer y comenzó a sudar profusamente. Su pesada respiración parecía haber llegado a su límite. Aoba dejó escapar un sonido de respiración aún más pesado. Entonces, su cuerpo tembló ligeramente. Se inclinó directamente en el suelo y todo su cuerpo quedó flácido. Aoba siguió sacudiendo la cabeza y el sudor de su rostro cayó al suelo. Parecía que había llegado al límite de su fuerza física. Eaton abrió mucho los ojos y las comisuras de la boca se torcieron ligeramente. Su rostro estaba lleno de incredulidad. ¿Ni siquiera duraste 3 minutos? Eaton de repente sintió que había perdido más de media hora aquí en vano y decidió no venir a ver el entrenamiento de Aoba en el futuro. Capítulo 18. Está mejorando. Hubo una decepción indescriptible en el corazón de Eaton.
Había visto personalmente a Aoba entrar en el pequeño bosque lleno de pasión, y estaba haciendo los ejercicios de calentamiento con cuidado y seriedad. Esto fue jodidamente escandaloso. Se calentó durante media hora. Terminó en menos de 3 minutos. Era difícil para él explicarlo. Es más emocionante ver a Yuta no entrenar que a ti. La figura de Atom brilló y desapareció directamente. De hecho, no solo estaba monitoreando a Aoba, sino también cuidando a sus subordinados. Ahora él también entendió. Aoba no era una persona que pudiera permanecer en la división de inteligencia de Konohagakure por mucho tiempo. Ni siquiera pudo sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial Ninja. Por no hablar de confiar una gran responsabilidad. Eaton cambió su objetivo a otra parte, ya no prestando demasiada atención a Aoba. Aoba se sentó en el suelo, jadeando pesadamente como si fuera a morir exhausto. La sensación de ser observado se había ido. La persona que lo estaba mirando se había ido. Las comisuras de la boca de Aoba se curvaron ligeramente mientras revelaba una sonrisa que parecía como si hubiera obtenido un plan. Finalmente me las arreglé para salir del paso. Ahora no es el momento de ser descuidado. Quién sabe si ese tipo tomará represalias. Entonces volveré al dormitorio. Aoba hizo un juicio en silencio en su corazón. Hoy, el entrenamiento podría detenerse aquí. Después de todo, acababa de mostrar un estado cercano al colapso, y luego volvió a estar animado. Esto era demasiado falso. No podía simplemente tratar a Eaton o Yuta como tontos. Alguien que había estado en una alta posición durante mucho tiempo. ¿Cuántos de ellos eran tontos? Cuidado es lo más importante. Aoba se sentó en el suelo durante media hora. El sudor de su cuerpo se secó gradualmente, pero aún mantenía un rostro pálido. La gente que no lo supiera pensaría que había hecho un gran ejercicio. No es que el entrenamiento no haya ganado nada esta vez. En realidad me hizo sentir mi cuerpo de sabio. Una pizca de confianza brilló en los ojos de Aoba. Esta confianza provino de la sensación que le dio Sage Body. Era un control casi perfecto del cuerpo. A través del control del cuerpo en este momento, podría producir características similares a colapsar y sudar libremente. Aoba se levantó del suelo y caminó de regreso al dormitorio. Estaba de buen humor. No sentía que hubiera nada malo con el progreso del entrenamiento. Iba avanzando paso a paso. Esto era lo que más deseaba hacer. Ahora era solo el año 36 del calendario de Konoha. Cuando Otsutsuki Kaguya resucitó, era el año 64 del calendario de Konoha. Mientras fuera lo suficientemente bueno para sobrevivir, habría suficiente tiempo para desarrollarse lentamente. Ahora era la primera etapa de desarrollo. Aoba tenía muy claro que tenía la etiqueta de tener un cuerpo débil, y era precisamente por esa etiqueta que no podía ir al campo de batalla y permanecer en la división de inteligencia de Konohagakure. Entonces absolutamente no podría arrancar fácilmente esta etiqueta. Esta era su cubierta protectora. Aoba regresó tranquilamente al dormitorio y directamente se lavó y se fue a dormir. No parecía pasar más tiempo entrenando en absoluto. Parecía un pescado salado a punto de morir. Al día siguiente, temprano en la mañana, Aoba llegó a la oficina que parecía una morgue temprano en la mañana. Yamanaka Yuta aún no había llegado. Solo había Aoba en la habitación. Esperó alrededor de una hora, y finalmente llegó Yamanaka Yuta. Yamanaka Yuta solo saludó a Aoba y no dijo nada más. Era completamente diferente de la apariencia entusiasta de ayer. La habitación cayó en un silencio sepulcral. Sin embargo, este silencio solo duró 2 minutos antes de que el sonido de pasos viniera desde afuera de la puerta. Aoba instantáneamente hizo un juicio a través de los pasos fuera de la puerta. La puerta de la habitación se abrió. Más de una docena de ninjas con máscaras ambú entraron cargando cadáveres. Estas personas colocaron directamente los cadáveres en el suelo, dieron la vuelta y se fueron. La voz de Yamanaka Yuta resonó lentamente. Inclinó la cabeza y levantó el cadáver por la parte superior, colocándolo sobre una fría cama de hierro. Nuestro trabajo es encontrar la mayor cantidad de información posible de los recuerdos de estas personas muertas para el pueblo. No todos los muertos tienen información sobre ellos. Solo da lo mejor de ti. No te pierdas nada importante. Yamanaka Yuta explicó lentamente, y luego comenzó a buscar en los recuerdos de estos cadáveres. No hizo una petición demasiado alta a Aoba. La razón principal era que estos cadáveres eran todos de la gente de Konohagakure, y la mayoría de ellos eran prisioneros muertos. Estas personas eran personas que habían sido interrogadas y encarceladas, buscando recuerdos después de la muerte. Era solo un suplemento para el interrogatorio. Era raro encontrar algo significativo, pero este tipo de trabajo aún tenía que hacerse.
La mayor importancia de este trabajo para Aoba era permitirle practicar tanto como fuera posible. Esto proporcionaría una experiencia valiosa para la exploración futura de la memoria del ninja de la muerte. Aoba respondió y miró los cadáveres en el suelo. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Tantos tesoros que podía leer. Aoba inmediatamente se puso en cuclillas frente a estos cadáveres y levantó su mano derecha para tocar la cabeza del cadáver superior. El cuerpo de Aoba tembló ligeramente. Imágenes de recuerdos aparecieron en su mente, como si estuviera viendo una película. En la memoria de esta persona, la mayoría de las escenas. Todos pasaron su tiempo en la celda de Konohagakure. Obviamente era un prisionero. El mensaje electrónico perdido hace mucho tiempo sonó en su mente. Dim Don. Lectura de memoria exitosa. Obtenido, Doton, Dorieki, elemento tierra. Muro estilo tierra. Aoba sintió un sentimiento especial en su mente. Ahora mismo, mientras quisiera, podría usar el muro de estilo terrestre en cualquier momento. Además, podría tallar algunas cabezas de perro para salvar su vida. Aoba puso el cadáver en la cama de hierro e investígalo cuidadosamente. Cuando Yamanaka Yuta vio a Aoba en cuclillas en el suelo como si estuviera revisando los recuerdos, frunció el ceño ligeramente. Sintió que este joven no era tan firme como parecía. Aoba respondió, pero no se puso de pie. Luego, añadió en voz baja, déjame contar cuántos cadáveres hay primero. Aoba levantó su mano derecha. Tocó la cabeza del segundo cadáver. Lo que tenía que hacer ahora era leer los recuerdos de todos aquí. Primero, cobraría los beneficios otorgados por el sistema. De lo contrario, definitivamente habría algunos cadáveres que Yamanaka Yuta buscaría, y sería muy difícil leerlos si los perdiera. Capítulo 19. Leer continuamente la memoria. Yuta sacudió la cabeza con impotencia. Luego, cerró lentamente los ojos y se calmó. Estaba listo para investigar los recuerdos de esta persona muerta frente a él. Aoba era completamente un novato. Todo lo que vio era nuevo para él. Solo había unos pocos cadáveres apilados aquí. Si fuera en tiempo de guerra, habría muchos cadáveres y prisioneros de guerra. No importa si se trataba de cadáveres o prisioneros de guerra, habría muchos de ellos. Estaban tan ocupados que no tenían ánimo para mirar estas cosas. Simplemente no le importaba a Aoba. Al ver que Yuta no se opuso, Aoba inmediatamente presionó su mano derecha sobre la cabeza del segundo cadáver. Escenas tras escenas inundaron la mente de Aoba. La mayoría de ellos eran escenas en la celda de la prisión. Dim Don. La lectura de memoria es exitosa. Obtenido, Bunshin no Jutsu, técnica de clonación. Una clara notificación electrónica resonó en la mente de Aoba, causando que las comisuras de su boca se contrajeran levemente. Y de hecho le dio una técnica de clonación. Aoba no se atrevió a dudar ni por un momento. Estar en cuclillas aquí por mucho tiempo definitivamente despertaría las sospechas de Yuta. Presionó su mano derecha sobre la cabeza del tercer cadáver. Acompañado por un sutil temblor, otro recuerdo se vertió en la mente de Aoba. Dim Don. La lectura de memoria es exitosa. Obtenido, Katon Rika no Jutsu, elemento de fuego. Técnica de fuego de dragón. Sonó un aviso electrónico claro. Aoba una vez más dominó una especie de ninjutsu. Aoba miró los cadáveres que no habían sido leídos antes. Había 4 cadáveres más. Y luego alcanzó rápidamente las cabezas de los cadáveres restantes. Dim Don. La lectura de memoria es exitosa. Obtenido, Fton, Rex, elemento de viento. Gale Palm. Dim Don. La lectura de memoria es exitosa. Obtenido, Kawarimi no Jutsu, técnica de reemplazo de cuerpo. Dim Don. La lectura de memoria es exitosa. Obtenido, Misu Bunshin no Jutsu, técnica de clon de agua. Dim Don. La lectura de memoria es exitosa. Técnica de lanzamiento obtenida. Una serie de avisos electrónicos sonaron en la mente de Aoba. Junto con estas indicaciones, también estaban los recuerdos de estas personas. Las escenas se suceden una tras otra. Seguían apareciendo en la mente de Aoba. Después de que Aoba leyó los recuerdos de estos cadáveres, comenzó a levantar el cadáver de la cama. Cuando Aoba estaba moviendo los cadáveres, murmuró deliberadamente. Luego, puso una apariencia exhausta y colocó los cadáveres en la cama de hierro. Las acciones y palabras de Aoba no causaron ningún cambio en Yuta. Yuta vio todo y lo escuchó. El cuerpo de este chico tenía que ser entrenado. Yuta no pudo evitar suspirar en su corazón. Nunca antes había visto un ninja tan débil. Aoba llegó al lado de la cama de hierro. Cerró los ojos y colocó las manos sobre la cabeza del cadáver. Aoba puso la apariencia de querer buscar recuerdos. Duró casi 20 minutos. Luego, abrió lentamente los ojos.
Yuta, que estaba al lado de la cama de hierro, ya había terminado de buscar 2 cadáveres. Aoba todavía estaba leyendo su primer cadáver. Aoba dijo a la ligera. No buscó los recuerdos de esta persona porque los recuerdos de esta persona se habían cargado completamente en su mente a través del sistema de lectura de mente. Las escenas de esa escena siguieron una por una. Al igual que una película que se había descargado, podía ajustar la barra de progreso a voluntad, avanzar o retroceder, o pausar. En los recuerdos de estos cadáveres, la mayoría de ellos estaban en la prisión de Konoha. Todos eran ninjas que habían cometido crímenes. No hace mucho, todos murieron en prisión. Aoba no encontró ninguna información en los recuerdos de estas personas, pero encontró algo especial. La hora de la muerte de estas personas fue similar. Todo fue hace una semana. Pasó a ser el momento en que Aoba estaba esperando en el dormitorio de Anbu sin una tarea. Si fueran liberados simultáneamente, no sería nada extraño, pero morir en la celda al mismo tiempo parecía anormal. La tarea de buscar las memorias de los cadáveres estaba relacionada con la causa de la muerte de estos prisioneros. No tomaría la iniciativa de decirlo. Fingió completamente no haberlo adivinado. Después de todo, Yuta no le dijo nada. Si no hay información, no hay necesidad de decirla. Continúe investigando a la siguiente persona e informe cuando encuentre información. Yuta dijo con indiferencia. Aoba respondió. Él también estaba feliz con tal regla. Había leído los recuerdos de los pocos cadáveres detrás de él. Los recuerdos de estas personas estaban todos en la celda de la prisión. Además, no había información especial. En cuanto a cómo murieron. Esto era algo que no podía verse claramente en sus recuerdos. Requirió tiempo y energía para deducir. Mientras lo comparara cuidadosamente, definitivamente sería capaz de encontrar algo en común con estas personas cuando estuvieran vivas. Tal vez sería capaz de encontrar la respuesta. Aoba era demasiado perezoso para buscar. La trama del anime de Naruto que había visto no mencionaba este tipo de segmento en absoluto, y obviamente no era gran cosa, ya que Yuta no dijo nada. En ese caso, no había necesidad de que él tomara la iniciativa para mencionarlo. Después de un breve periodo de reflexión, Aoba decidió permanecer bajo hasta el final. Entonces, comenzó todo el proceso de imitar y buscar. Mediodía pasó rápidamente. Yuta y Aoba trabajaron juntos para completar la búsqueda de 7 cadáveres. Entre ellos, Yuta buscó 4 cadáveres. El trabajo continuo hizo que el tiempo de búsqueda posterior se extendiera y consumía mucha energía para estos Sensori ninjas. Yuta solo tardó 10 minutos en buscar los recuerdos del primer cadáver, pero el segundo cadáver tardó más de media hora. Después de todo, el consumo de chakra y energía espiritual se hacía cada vez más grande. Controló su velocidad, haciéndose mucho más lento que Yuta. Yuta miró el cadáver en el suelo. Finalmente, su mirada cayó sobre Aoba, y una expresión relajada apareció en su rostro. Es hora de la pausa para el almuerzo. Te sugiero que comas mucho. Entonces que duermas bien. Aún hay una misión esperándonos por la tarde. Yuta le dijo a Aoba antes de darse la vuelta para irse. Claramente, no tenía intención de comer con Aoba. De hecho, es hora de descansar. Aoba torció su cintura. Esta mañana, fingió estar de pie como si estuviera siendo castigado, y su cintura estaba un poco adolorida. Me pregunto si el cadáver de la tarde me dará una sorpresa. Aoba sacudió su cuello. Sintió que todo su cuerpo estaba extremadamente rígido. Luego, caminó hacia la cantina de Anbu. Todavía estaba muy satisfecho, y la cosecha de la lectura de recuerdos en la mañana seguía siendo muy buena. Capítulo 20. La única verdad. Aoba tuvo una comida sencilla en la cantina de Anbu antes de regresar a la morgue. En cambio, buscó cuidadosamente a través de los recuerdos de los 3 cadáveres que Aoba había buscado. Tenía miedo de que este recién llegado, que no parecía ser tan confiable, se perdiera algún detalle. ¿Has vuelto tan temprano? Yuta frunció el ceño ligeramente, con una pizca de disgusto en su rostro. ¿Qué le pasa a este recién llegado? ¿Por qué no siguió su orden? No acepté dejarte descansar. Yuta estaba lleno de quejas en su corazón, pero no lo dijo en voz alta, y solo sintió que la situación era un poco incómoda. No fue solo porque Aoba no hizo lo que sugirió. También fue porque le permitió a Aoba ver que estaba buscando los 3 cadáveres que Aoba había buscado, revelando su desconfianza hacia este último. Aoba se quedó atónito por un momento. No le importó esto, y era comprensible que el anciano fuera más cuidadoso. Solo quiero ver qué puedo hacer. No quiero perder el tiempo descansando. Dijo Aoba. Con tu estado físico actual, tomar un descanso serio ahora es el mayor responsable de tu trabajo. Yuta dijo de mal humor. Bien. Aoba asintió.
Quería aprovechar la oportunidad para ver si había una posibilidad de leer más recuerdos, y parecía que no era fácil de entender. Ve a descansar. Todavía hay una misión por la tarde. Instó Yuta, y tuvo la sensación de que quería echar a Aoba. Sí. Aoba asintió y se vio obligado a abandonar la habitación. Se tumbó casualmente en la estera de paja en el corredor. Debería descansar cuando lo necesitara. No debe maltratarse a sí mismo. Aoba se durmió tan pronto como lo dijo. Este estado le dio poco a poco la sensación de ir al trabajo de pesca. Después de un período de tiempo desconocido, Aoba fue despertado por una voz. Aoba, es hora de trabajar. La voz de Yuta entró en los oídos de Aoba e inmediatamente lo despertó. El rostro de Aoba inmediatamente reveló una expresión emocionada. Podía leer más recuerdos. Este proceso de recibir recompensas constantemente hizo que su estado de ánimo fuera extremadamente bueno. Te dije que descansar es útil. Mírate. Tu estado mental es mucho mejor que antes. Trabajando en la división de inteligencia de Konohagakure, debes aprender a cuidarte bien. Yuta miró a Aoba y no pudo evitar suspirar en su corazón. Era bueno ser joven. Aoba siguió a Yuta de regreso a la habitación. Había más de una docena de cadáveres apilados en el suelo de la habitación. El número era más del doble que en la mañana. Cuando Aoba vio los cadáveres en el suelo, no pudo evitar fruncir el ceño. Aoba nunca había visto nada relacionado con la muerte de muchas personas en la prisión de Konoha en los recuerdos de nadie. No estaba seguro de lo que había sucedido. Además, no había ninguna razón aparente en los recuerdos de estos muertos. El misterio quedó atascado en el punto ciego de la memoria. ¿Sientes que la carga de trabajo ha aumentado significativamente? Yuta miró profundamente a Aoba y dijo, estos pocos días son solo para que practiques. Si estalla la guerra y los vivos y los muertos se juntan, no hay tiempo para descansar. Déjame contar cuántos cadáveres hay aquí primero. Aoba inmediatamente se puso en cuclillas en el suelo como si estuviera contando cabezas. Levantó su mano derecha y tocó las cabezas de estos muertos. Yuta de repente se quedó sin habla. No sabía qué decir, y una sonrisa de impotencia apareció en su rostro. No lo había visto una vez por la mañana. En realidad, también fue una nueva experiencia para él. Realmente fue un joven extraordinario. La mano de Aoba tocó rápidamente las cabezas de estos cadáveres. Se podría decir que se movió al siguiente cadáver después de un toque continuo. Dim-don. Lectura de memoria exitosa. Obtenido, Suiton, Suiridan no Jutsu, elemento agua. Técnica bala del dragón de agua. Dim-don. Lectura de memoria exitosa. Obtenido, Raiton, Kage Bunshin no Jutsu, elemento relámpago. Técnica de clon de sombra. Una docena de notificaciones sonaron en la mente de Aoba. Porque la fuerza de estos muertos era promedio. No había existencia que fuera demasiado fuerte, ni tampoco existencia que fuera demasiado débil. Se podría decir que es promedio. Las recompensas obtenidas a través del sistema de lectura de la mente eran ninjutsu de 5 atributos. Este ninjutsu fue grabado directamente en su alma. Mientras quisiera, podría usarlos más tarde. Escenas tras escenas de recuerdos destrellaron en su mente. Era como si estuviera descargando una película y comenzó a fluir en la mente de Aoba. Sin embargo, Aoba no miró inmediatamente estos recuerdos. Aoba laboriosamente recogió el cadáver y lo colocó sobre la fría cama de hierro. Luego presionó la cabeza del cadáver con ambas manos, cerró los ojos, movilizó su chakra y comenzó a ponerse de pie. Al ver que Aoba estaba en el camino correcto, Yuta no dijo nada y examinó cuidadosamente los recuerdos de estas personas muertas. Una gran cantidad de prisioneros murieron en la prisión de Konoha. Según los ninjas médicos, la causa de la muerte fue envenenamiento. Y todos los prisioneros fueron envenenados con el mismo veneno. Era obviamente la misma persona o el mismo grupo de personas. No hubo pruebas en prisión. No se encontró nada en las declaraciones del guardia penitenciario que custodiaba la prisión. Este asunto era como un caso pendiente. Al final, tuvieron que entregar el cuerpo a la división de inteligencia de Konohagakure para buscar recuerdos. Esperaban encontrar algunas pistas de los recuerdos de estas personas cuando estaban vivos. Primero, no confiaba plenamente en la habilidad de Aoba, y no creía que este último pudiera reemplazarlo o ayudarlo a completar la tarea de búsqueda de memoria. En segundo lugar, esperaba que Aoba no tuviera los grilletes del marco impuestos por la tarea de buscar recuerdos y pudiera ejercer plenamente sus pensamientos, y tal vez encontraría algo inesperado. Aoba fingió buscar recuerdos, pero no usó una técnica secreta, sino que revisó los recuerdos que acababa de leer. Los recuerdos de más de 10 personas. Todos ellos estaban en su mente. Era la situación como él había supuesto.
30 minutos más tarde, Aoba apartó el cadáver de la cama de hierro y comenzó a mover el siguiente cadáver, preparándose para seguir de pie. Durante este periodo de tiempo, miró bruscamente a través de los recuerdos de estas personas. Todos murieron hace una semana. La hora de la muerte fue exactamente la misma que la del grupo de personas en la mañana. Efectivamente, algo estaba pasando. Aoba no dijo nada, y no quería presumir. No tenía nada que hacer durante este periodo de tiempo. También podría echar un vistazo. ¿Qué estaba pasando exactamente? Aoba adoptó una postura de búsqueda de recuerdos y luego, como si jugara un rompecabezas, recogió seriamente los fragmentos de memoria de estas personas muertas. Esto también lo hizo sentir un poco raro. Claramente había transmigrado al mundo ninja y aún no había experimentado ser un ninja, pero había desarrollado una sensación de déjà vu. Esto le hizo recordar una oración muy de lavado de cerebro en su mente cuando estaba hojeando sus recuerdos. Espero que les haya gustado el video, no se olviden darle like y suscribirse y con esto me despido. Sayonara.